Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con una periodista argentina que vive en Israel hace mucho tiempo y con la cual estuvimos en contacto en Radio Sefarad en muchas ocasiones, también hace mucho tiempo, pero luego también más recientemente. Estamos hablando de Roxana Levinson. ¿Qué tal, Roxana? Hola Jorge, un gusto volver a estar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, desgraciadamente, como se dice, pues Mm. te llamamos para ocasiones no tan alegres. Bueno, estos días se cumplen 5 meses ya desde el inicio de la guerra, desde el pogromo del 7 de octubre de 2023, y queríamos saber, para alguien que está en el tema de las noticias del periodismo desde siempre, cómo se vive y más bien... eh, más que hacer una reseña histórica de lo que ha pasado, que eso lo hemos estado haciendo día tras día, Sin cómo duda. se está viviendo hoy día, 5 meses después, con las perspectivas o falta de perspectivas que en la sociedad israelí estos días. Mira, en estos 5 meses hay algunas cosas que fueron cambiando, pero hay cuestiones que se mantienen todo el tiempo igual. Por ejemplo, el hecho de que todos vivimos en un antes y después del 7 de octubre. Cada uno tiene su propia historia de dónde estaba el 7 de octubre y cómo fue la situación en la que se dio cuenta, se enteró o le tocó la situación y cómo lo vivió y las anécdotas se repiten y la delegación de la ONU, que vino hace algunas semanas a estudiar todo el tema de la violencia sexual, una de las conclusiones que sacó es que esta es una nación en trauma, en situación de trauma. Todos estamos en un antes y un después del 7 de octubre. Y algunos la sacamos barata, como se dice en forma coloquial, y a otros se les terminó la vida o les cambió la vida para siempre, pero a todos nos cambió la vida. Los que tuvimos la fortuna de no ser directamente afectados eh, o en una medida menor, perdimos, por ejemplo, la vida cotidiana, las costumbres, los ritmos, los horarios, el poder salir de casa, el poder encontrarse con la familia, porque salir de una ciudad para ir a ver a la familia a otra ciudad se convirtió en algo imposible, porque salir del cuarto protegido se convirtió por momentos, aquí en el sur del país donde yo estoy, en algo imposible. Y la vida cambia en sentidos en los que uno no se imagina. Por ejemplo, cocinar es algo que uno tiene que hacer teniendo presente cuántas hornallas tenés encendidas, porque si suena la sirena hay que cerrarlas antes de entrar al cuarto protegido. Y para ir a ducharse hay que tener todo preparado por si uno tiene que salir en la mitad y meterse en el refugio o en el cuarto protegido. Y si vas por la calle, vas todo el tiempo mirando dónde te vas a meter si suena la sirena o si estás en el auto. Y la primera vez que a mí me tocó en el centro de Ashdod, saliendo de la ciudad de Ashdod, una sirena, sencillamente salí del auto y me metí en el refugio de un edificio y no me di cuenta que había dejado el auto encendido, con la llave, con todas mis cosas adentro. Obviamente no pasó nada, pero todo es un aprendizaje, todo cambia y todo tiene que ver, todo gira alrededor de lo que está pasando y que va mucho, pero mucho, mucho más allá de lo que uno puede manejar e incluso esperar. Y se hace muy difícil. Por momentos se hace muy duro y la sensación es ¿cuándo se va a terminar esto? Esa es una de las grandes preguntas, porque por una parte Israel se ha enfrentado a muchos países y organizaciones diciendo de que esto tenían que acabarlo, tenían que seguir adelante. Por otra parte, en estos últimos días vemos como que hay algo que está frenando, ¿no? Especialmente cuando hablamos de un operativo final, digamos, entre comillas, que sería contra la zona de Rafah, donde se supone que está la cúpula de Hamas, donde se supone que están los secuestrados, etcétera, etcétera.
Eh, pero es como si estuviéramos ya viendo toda la película, pero no vemos el final, ¿no? Es muy difícil vislumbrar cuándo y cómo será ese final. Bueno, aquí la sociedad israelí está bastante dividida en esto. La sensación esa de que cuando se termina es generalizada y sobre todo el trauma este de escuchar Utar, Otarle Pirsum, se permitió publicar, se permitió dar a conocer y eso quiere decir que van a publicar nombres de soldados caídos. Y ese es uno de los grandes traumas nacionales y lo vivimos lamentablemente casi a diario. Y entonces ahí golpea con más fuerza la sensación de cuándo se termina esto. Y por supuesto, el tema de los rehenes, de las personas secuestradas, que cada vez nos queda más claro en qué situación y en qué condiciones están y que no sabemos ni siquiera cuántos están con vida y cómo van a regresar si es que se logra que regresen. Entonces, la gente está dividida entre, bueno, ya está, hay que darles todo lo que pidan y traer a los secuestrados y se acabó, porque el único triunfo, el único verdadero triunfo va a ser que vuelvan los rehenes y que no vuelvan eh, en, eh, en cajones, sino con vida. Eh, y están los que dicen, no, hay que seguir porque volver al sur de Israel, volver a la zona aledaña a la Franja de Gaza, con Hamas, eh, aunque con sus fuerzas no en el mismo nivel que antes, pero con todas las posibilidades de recuperarse, va a ser imposible y la gente tiene miedo. Y diría, tenemos miedo. A uno le quedó de todo este tiempo y de todas estas experiencias como el miedo metido en el cuerpo. Y yo pienso que el que diga que no, miente o se miente. Pero bueno, esa es una apreciación personal porque lo que hemos vivido es demasiado grande, es demasiado inexplicable, es demasiado inesperado y es muy, muy, muy difícil de procesar porque es poco humano. Y entonces los que todavía nos consideramos humanos, se nos hace muy difícil procesar esto que pasó. Ujú. Bueno, y aparte digamos, de tratar de ver un horizonte con Hamas en la Franja de Gaza, lo que está también claro es que si no se va a solucionar también en el norte, pues vamos a tener Mm. una segunda franja de Gaza allí permanentemente, ¿no? Porque estamos viendo que los ataques de Hezbollah se están intensificando muy poquito a poco, pero todo el tiempo van creciendo. Israel no se atreve o cree que no es el momento de iniciar una campaña, pero si con lo de Gaza tuvieron esa reacción internacional, pues va a ser muy difícil que logren apoyos para hacer algo similar en el sur del Líbano, ¿no? Sí, el tema del Líbano está ahí pendiente y hay grandes esfuerzos a nivel internacional para evitar que la situación de una escalada y de una confrontación que no es tan suave ni tan leve como parecería. Lo que pasa es que la información que viene de la Franja de Gaza está un poco como opacando lo que sucede en el norte, pero en el norte realmente hay destrucción y hay desplazados y hay un peligro real de Hezbollah que apunta a los civiles, no solamente a Tzal, al ejército de Israel, sino también y especialmente a los civiles. Entonces, claro, cuando uno habla de esto de, bueno, ¿hasta cuándo? ¿De cuándo se termina esto? Entonces la respuesta es, espera que todavía se viene lo del norte, porque Claro. la gente en el norte del país está diciendo, y escuché esta semana a un intendente, no me acuerdo de cuál de las localidades cerca de la frontera con el Líbano, que decía, los que piensan, si el gobierno piensa que nosotros somos los patriotas del norte, que vamos a volver porque es nuestra casa y no tenemos otro lugar, no, señor, están equivocados, ya no más. Después de lo que pasó el 7 de octubre, nosotros no volvemos
si no nos garantizan que vamos a tener seguridad, si no nos garantizan que no vamos a tener nuestro propio 7 de octubre, en lugar de la Nujba, con la unidad Radwan de Hezbollah. No, la gente, como te decía, tiene miedo y justificado, con razón. Y además hay otra cosa que tiene que ver con esto que te decía del trauma nacional, y es el hecho de que todavía, a 5 meses de lo que pasó, y con todo lo que se vio, se escuchó, se compartió de fotografías, de videos, de testimonios, todavía a nivel internacional hay una gran parte que no nos cree, que no cree que lo que pasó realmente haya pasado. No, sí, bueno, vemos que, por ejemplo, esta semana, pues la delegada de Naciones Unidas para el tema de la violencia sexual presentó el Ujú. informe y es la primera lucecita de algo que apunta a que algo que hasta ahora no se reconocía. Ni siquiera las organizaciones de Naciones Unidas para las mujeres habían hecho una denuncia al respecto, ¿no? Y United Nations Women o algo así se llama esta organización, que Sí. no, bueno, y de ahí a que pase a todas las organizaciones feministas del mundo, pues lo veo yo difícil. Pero también, perdón por ser en este momento jugar al abogado del diablo y seguir planteando más Es, problemas. la, Pero es el oficio de periodista. es que digamos que Hezbollah está en el Líbano, de alguna manera está fuera de Israel. La franja de Gaza estaba dentro del territorio de Israel, pero Israel no estaba dentro de ese territorio. Pero ¿qué se Ujú. hace con Cisjordania? Cisjordania que hasta hace poco, bueno, era un nido de problemas de algunos grupos que se sentían más cercanos a Hamas o a la yihad islámica, pero que ahora es notoriamente mayoritaria esa posición, ¿no? Yo no sé si es mayoritaria, pero sí creo que, como pasa en Medio Oriente, todo tiene que ver con todo. Y creo que lo que sucede en Cisjordania va a estar muy relacionado con la forma como termine esta guerra entre Israel y Hamas. Creo que a partir de ahí se puede dar o un impulso a esta tendencia que marcás de terrorismo, de islamismo, de fanatismo y de tratar este objetivo abierto y declarado de Hamas de tratar de unir todos los frentes, o dependerá de cómo Israel ponga el punto final para que en Cisjordania esto que haga por su propio peso, porque ya no tenga ese respaldo para seguir adelante. Yo creo que depende mucho o sea, todos, Hezbollah, Hamas, la Jihad y todas estas organizaciones están mirando a ver qué pasa. Hezbollah está mirando a ver qué pasa con Hamas para ver cómo vamos a reaccionar o a comportarnos después con ellos y así todos. Entonces creo que todo está relacionado, todo lo que está sucediendo. Bueno, y realmente es una situación que yo creo que no se había dado nunca en la historia de Israel, no solamente el trauma que ha significado el ataque del 7 de octubre, sino esto que me comentabas ahora, ¿no? Que en estos 5 meses hay mucha más gente, gente que no estaba en la frontera, en el Otefaya, en esos días, y que sin embargo está sufriendo problemas, digamos, de conducta o de asumir cómo será la vida en un país con tanto odio alrededor, porque ya no es solamente la situación de guerra. Hasta hace Ujú. 5 meses y un día, pues la gente en Israel pensaba que quizás el tema de el odio de los gazatíes hacia Israel, ahora que empezaban a tener trabajo, pues que se iba Ujú. a suavizar, que en Cisjordania, si hubiera un gobierno un poquito menos corrupto, también la cosa iría mejor.
como que había una visión optimista en parte, por lo menos en una parte de la población. Hoy en día es muy difícil encontrar ese optimismo en algún sector de la población israelí, ¿no? Te diría que es imposible encontrar el optimismo, pero además perdimos esa sensación de seguridad, de que nos cuidan, de que hay algo casi infalible en la seguridad israelí y que a nosotros no nos van a sorprender. Sí, tendremos guerras, tendremos enfrentamientos, pero esto que nos pasó, esta eh, violación, humillación, invasión, todo eso junto, yo creo que ningún israelí nunca lo imaginó y es esto que te decía que es tan difícil de procesar y de asumir, ¿no? Y habrá que hacerlo. Es un proceso, eh, creo que muy largo y que todavía no empezó porque todavía estamos dentro de la situación y sin saber cuánto tiempo va a llevar. Cuando todo ese proceso, cuando toda esta situación termine, cuando todo esto pase, lleve el tiempo que lleve, recién ahí tendremos que empezar el proceso de recuperarnos como personas, como sociedad, eh, como país a nivel político también. Tendremos un larguísimo y difícil trabajo por hacer. Bueno, un larguísimo trabajo por hacer, eso es lo que nos dice Roxana Levinson desde Israel, muy cerca también de los sitios desde donde se han lanzado tantísimos misiles en el sur del país. Roxana, cuídate y muchas gracias por habernos atendido y dado tu testimonio y tu análisis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ojalá la próxima sea con alguna buena noticia.